Bueno, entonces arrancamos con el research semanal de octubre, del 21 de octubre. Vamos a mirar un poquito lo que fue pasando esta última semana, lo que vemos para adelante. Y obviamente vamos a hacer los seguimientos de lo que fuimos mirando. A ver si estoy haciendo bien. Ahí, listo. Ahí está, no pasa nada. Bueno, el análisis de la semana, macro, micro, gráficos, estrategias y seguimiento de carteras. No traje ahora seguimiento de carteras, traje otra data. Información macro, esto sí, y agregué la M2 que le había prometido que íbamos a mirar, le iba a agregar en el research, lo voy a dejar como permanente, así como agregamos el índice VIX, que uno de ustedes lo había propuesto. Voy a agregar la M2 como fija, así ya nos quedan como indicadores para ir mirando. Después, mi idea es poder armar una especie de semáforo. Entonces, ir viendo, todavía lo tengo ahí medio trabajado, pero no lo tengo cerrado, pero como para ir teniendo las distintas, se quiere, luces o alarmas en cada uno de estos indicadores, y bueno, que nos dispare que nos dé un indicador global de la situación y bueno, ir midiendo a ver cómo evoluciona eso. Lo tengo que terminar de armar, pero a ver si suma o no, lo vamos probando. Así que bueno, en general vemos lo de los indicadores que vamos mirando siempre. La inflación, nada, 28,41, sí, seguimos ahí, ese 5% anual, esto desde el 2020, enero de 2020. No viene mucho cambio por ahora, sigue la verdad que bastante elevada. Powell no pudo bajarla al 2% que quería, era bastante obvio que no le iba a bajar, porque obviamente 2% de inflación no debe ser hace, no sé, 10 años más o menos. Así que un 5% es mucho más realista, si se quiere. Para mí, inclusive es un poquito más la inflación en dólares. Pero bueno, por lo menos se acerca más a ese valor. Sigue bajando la curva, la tasa de los bonos de Estados Unidos, la curva de rendimientos la siguen bajando, ¿sí? Toda en general está cayendo. Fíjense que ya a 10 años la tienen en el 4%, ¿sí? Esto es bastante bueno para la deuda americana, porque obviamente renueva a tasas mucho más bajas la deuda. Así que hasta ahí, no todavía los niveles que tenía, por lo menos de largo de 3,91 que tenía en el 2024, pero ya está bastante cerquita. Sobre todo la de 10 años, ¿no? Así que en ese sentido, la de corto plazo la acomodó muchísimo mejor, súper baja, esto es lo del 2024, y la bajó fuertemente. Le queda en esta parte más larguita de la curva todavía acomodarla un poco, pero bueno, la verdad que viene haciendo bien el trabajo el señor Donaldo. Respecto al DXY, se está manteniendo en este rango, en estos 96, no está cayendo más. Podría ser comparable con esta parte de la primera presidencia de Trump, ¿sí? Podríamos decir, cuando arrancó, tiró el valor del dólar para abajo, después hubo como una especie de lateralización, lo tiró un poquito más para abajo, después se le apreció, bueno, quizás sea algo que vuelva a suceder, ¿sí? Que lateralice un poco, pueda caer un poquito más. Me parece que podría repetir, si bien no se repite la historia, pero la tendencia podría ser esa, ¿sí? Así que con respecto al DXY, no hay mucho cambio que digamos. Recuerden que siempre que el DXY se deprecie o que caiga, esto caiga, se valorizan todos los activos en dólares, ¿no? Acá, como dato de color, que lo leí esto lo saqué de Twitter, en los últimos 30 años Estados Unidos acumuló 113% de inflación, ¿sí? Los 30 años. El poder de compra de los americanos se redujo un 53%. Durante ese periodo el Standard Poor's 500 multiplicó por 11 y ajustado por inflación tuvo una alza del 888% o equivalente al 8% anual. Invertir siempre implica riesgos, pero no invertir en activos en largo plazo es mucho más riesgoso. Obviamente que todo lo que estamos acá lo sabemos.
Y acá la pequeña diferencia, ¿sí?, entre el poder de compra del dólar con haberlo invertido en este caso en el Standard & Poor's, ¿sí? Así que esto está bueno también verlo. Obviamente nosotros que estamos acá sabemos que el dólar también se deprecia, pero hay una gran parte de la población que piensa que el dólar no se deprecia. Entonces no solo perdés por la depreciación del peso, sino eso de sumar la depreciación del dólar. O sea, es una combineta bastante fuerte. Entonces después te dicen, no sé, no hay inflación en Estados Unidos, sí hay inflación. No hay, no se deprecia la moneda, sí se deprecia la moneda. Es una moneda fiat, igual que el peso, nada más que es más lento, se deprecia más lento. Y la realidad es que esto es el contrapeso de lo que se va a apreciar o de lo que se sigue apreciando. Bitcoin, no sé, real estate, el Standard Poor's 500, ¿sí? Entonces, no hay mucha ciencia, no hay mucho que pensar. Cuando tienen esas caídas, la verdad es que sigue siendo negocio, es una oportunidad de compra. Sigue siendo negocio estar invertido, ¿no? Respecto a la tasa de la Fed, bueno, se supone que ahora en la próxima reunión de la Fed hay un 99% creo de probabilidad de que baje la tasa otro 25% más. Ya no va a luchar contra la inflación, lo que el tipo no quiere es que se le dispare el desempleo, claramente, así que va a bajar la tasa, esto va a generar más emisión o más dinero barato que va a ir a buscar riesgo, bueno, y que seguramente en un momento vaya a volcarse al mundo cripto, ¿no? Esta es la demanda de Bitcoin de los ETF. Ahora les voy a decir algo respecto a esto. Esto es del 2024, que siempre vemos que arrancó. Y bueno, fue todo compra. Cada barrita esta es un día. Una verde es un día de compra y las rojas son días de venta. Pero lo interesante viene en el 2025, ¿no? Vemos que obviamente la tendencia es alcista, ¿sí? O sea, siguieron comprando fuerte. Hubo pocos días donde se vendió. Pero esto es lo que a mí no me gustó mucho, ¿sí? Cómo se asustaron porque siempre sabemos, los ETF, nosotros decimos, bueno, entra los fondos grandes, pero detrás del ETF están todos minoristas, o todas personas que tienen cuenta en BlackRock, en Fidelity, bla, 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 y que una parte de su cartera la destinan a Bitcoin. Yo pensé, y eso un poco me prendió alguna alarma, que se le iban a bancar más una caída como la que hubo, como la que tuvimos 15, 20%, no pensé que iban a salir corriendo todos acá, en esta vela de acá, es la que más me duele, porque venían comprando como si no hubiera un mañana, se pegó la baja Bitcoin y salieron todos a vender como si esto se fuera al tacho. Y esto lo tengo el 16 de octubre, esto fue el jueves. El viernes es muy similar a esta barra, o sea, los 2 días vendieron un montón. Ya después del fin de semana, obviamente, lo que tiene esto es que el fin de semana no lo pueden vender. Veremos el lunes, por este lunes que pasó, a ver, esa data todavía no la tengo, como si siguieron vendiendo, entiendo que no, pero no está bueno que, o sea, evidentemente el inversor en ETF aparentemente se asusta igual que el minorista, o bastante parecido, si se quiere, ¿no? Eso un poco no me parece, porque una cosa es que el retail se asuste, tenga su plata en los exchanges, que el exchange haya fallado, sobre todo Binance, no hayan puesto los stop loss, qué sé yo, y te haya hecho ventas, no hayan parado las ventas ni nada por el estilo. Y otra cosa es que salgan los ETF a vender o que los ETF o que los que tienen ETF se hayan asustado y hayan vendido. Ahí me parece que hay un pequeño problema de conocimiento del mercado o del conocimiento del activo o de ponderación dentro de una cartera de inversión del activo. Pues la realidad es que si vos tenés un activo entre el 1 y el 3% en un activo y te cae, no te debería salir a correr a vender en pérdida. Qué sé yo, me parece, ¿no? Entonces acá esto es para monitorearlo, para revisar, para no confiarse tanto de cómo están estos muchachos, porque así como te compran, te venden, ¿sí? Entonces eso es algo no así con las empresas. Las empresas siguieron comprando, ¿sí? Las empresas crecieron en cantidad de Bitcoin. O sea que a las empresas sí ya es como un cliente muy diferente, mucho más pesado
que no se asusta con una baja del 15, del 20. El inversor que, a ver, ¿qué dice Horacio? ¿Dónde estás? Entiendo que también es minorista. Sí, tal cual. Es un inversor minorista. Lo que se presumía por ahí, o presumíamos algunos, es que al ser un cliente que tiene acceso a cuentas en BlackRock, que tiene acceso a cuentas en Fidelity o en algún tipo de fondo donde vos necesitas algo más sofisticado, o sos quizás un inversor un poco más sofisticado, y donde te dicen que un porcentaje de tu cartera destinalo a comprar IBIT. Me suena más a que le hicieron la gran sociedad de bolsa de vender para comisionar y después volver a comprar y te comisiona de vuelta, y no tanto, che, pará, tranquilo, aprovechá a comprar, no vendás, es una oportunidad de compra, digamos. Me suena más a que fue algo para generar comisiones y eso me hace ruido de que el cliente ese haya hecho eso, los haya escuchado diciendo, che, vendé, no comprar, salvo que no, que yo esté equivocado y que se haya asustado y hayan vendido, pero la realidad es que si representa el 1% de tu cartera, el 3% de tu cartera, la verdad que yo no me parece que fuera tan grave como para salir corriendo a vender. O sea, me parecía excesivo la reacción. Me pareció una reacción excesiva de parte de los que operan con ETF. No sé, me da que pensar. No así con las empresas al contrario, las empresas compraron más, ¿sí? Estas primeras 100 empresas hoy ya tienen 1.045.946 bitcoins. Y la semana pasada estaba en 1.043.000, se compraron casi 2.000 bitcoins netos, 2.000 y piquito bitcoins netos en la semana, ¿sí? Siguen incrementando, de que nosotros lo empezamos a medir, ya un 28% extra de bitcoins compraron. Con lo cual, a la empresa, esto, y vamos a ver, quiero ver en estos siguientes días, a ver si se actualiza. No, igual esto está actualizado ayer. Hoy creo que volvió a comprar, o el lunes volvió a comprar MicroStrategy, digamos. Acá lo importante es que no vendieron, y que no solo no vendieron, sino que compraron más. Entonces ahí te das cuenta también la mentalidad del inversor de la empresa, como cuando entienden que lo pueden utilizar para otras cosas o como una herramienta financiera. Si vos lo tenés en tu empresa como una herramienta, como una línea de crédito, como digo yo, una línea de crédito infinita a Bitcoin en tu tesorería, no vas a vender por esto. No te vas a deshacer de una potencial línea de crédito infinita porque te bajó 20%. O sacás un poco o comprás más, o si esa deuda estaba colateralizando un préstamo, cancelás un poco del préstamo, pero no salís a vender los Bitcoin. Porque lo entendés como una herramienta financiera, que es lo que un poco me gusta transmitir a todos, y en especial a las empresas. No ver el precio si sube, si baja, y si ganaste $200 o $300, parece no pasa por ahí. Ya a esta altura del partido no pasa por ahí. Si es un minorista, un inversor novato, bueno, pero me parece que cuando vos lo ves como una herramienta de progreso, de que podés comprarte tu casa, cambiar el auto, viajar, gracias a esa herramienta financiera, no estás viendo así. Al contrario, lo ves como algo positivo, que caiga y se compra. Cada vez es una compra. Más allá de que en un canal alcista o en una tendencia alcista, cada retroceso es una oportunidad de compra. Y hemos visto, que ahora también se los traigo de vuelta para recordar, que todo evento geopolítico es oportunidad de compra. Mientras estemos en tendencia alcista, todo evento geopolítico se compra. Eso fue lo que pasó un poco ahora. En cuanto a lo que hay en los exchanges, los bitcoins que hay en los exchanges, había 2.19 millones, ahora hay 2.17 millones, ¿sí? Había tenido un alza, se habían mandado bitcoins para los exchanges, obviamente a vender, cuando se llegó cuando hizo este pico, y ya cuando volvió a caer el precio, volvió a caer, se volvieron a salir bitcoins de oferta en los exchanges, ¿sí? Entonces, se redujo la oferta de lo que hay para compra de venta, así que eso es positivo también. El índice VIX se había disparado un poco, ¿sí? O sea, había habido nerviosismo en el mercado, ya estaba por abajo de la línea de tranquilidad, por decirlo de una manera, que es todo esto abajo de los 20 puntos. Todo esto es línea de acumulación, ¿sí? Cuando se producen estos picos o cuando se supera ahí es nerviosismo, y es donde suceden
este tipo de movimiento donde el mercado se pone nervioso. Esto es mercado de opciones también, ¿no? No es tan spot, pero te da una lectura del mercado rápida de mirar y decir, bueno, listo, está complicado esto. Puede haber movimientos, hay volatilidad. Esperemos a que o no hago ningún movimiento, o espero a que baje, que comprima un poco, y después me vuelvo a posicionar cuando está en esta zona. Así que también eso fue otro indicador. Y acá les traje lo de la M2 Global, ¿sí? Bitcoin Price and Global M2 Supply and Growth. La línea amarilla es el precio de Bitcoin, ¿sí? Toda esta línea, todo esto es precio de Bitcoin. Esta es la M2, ¿sí? La emisión global, no es solo la de Estados Unidos, sino la global acumulada de varios países. Está China, está Japón, todos los que los que van emitiendo dinero, ¿sí? En el mundo. Y esto es lo que esta es la global, el crecimiento de esa masa monetaria. Fíjense que cada vez que se incrementa la masa monetaria, el precio de Bitcoin sube. O sea, todo ese dinero se vuelca a distintos activos, dentro de esos activos se vuelca a Bitcoin. Entonces está bastante correlacionada esa M2, ¿sí? Con lo que se agrega de dinero al sistema, ¿no? De esa emisión. Y fíjense que cuando se contrae, estos fueron movimientos contractivos, cuando se absorbe dinero, el precio de Bitcoin suele bajar, ¿sí? Lo vemos acá, como bajó. Lo vimos acá, como bajó, y después obviamente cuando se vuelve a inyectar, otra vez volvemos a ir para arriba en los precios. Quizás este dinero primeramente haya entrado al oro, por ahí, no sé, o a otro activo, y después se haya derramado a Bitcoin, y bueno, y tenemos esas subidas, pero está muy correlacionado, ¿sí? Se nota el correlato. Pero fíjense, esto fue de 2020. ¿Sí? Fíjense lo que fue la emisión que hicieron, la cantidad de guita que emitieron, y bueno, por eso tuvimos los valores, pasamos creo que de 10.000 a 60.000. ¿Sí? Si bien viene creciendo, por lo que veo, ¿sí? Viene creciendo esa emisión, pero no todavía a estos volúmenes. Esto fue una locura total. Pero bueno, ¿quién te dice que en breve no tengamos esos picos y esto vaya un poquito más para arriba? ¿Sí? Pero bueno, acá también un poco este gráfico lo voy a ir trayendo semana a semana para ir monitoreándolo, ir viendo esa evolución, a ver cómo va repercutiendo. Respecto a la micro, bueno, estamos en 57, la dominancia de Bitcoin pasó a 58, y nos fuimos a 59.01, acá lo vemos, ¿sí? O sea, el dinero volvió a posicionarse en Bitcoin, ¿sí? En Ethereum, 4 se fue un poquito a 12,8, y se sigue sosteniendo fuerte en lo que son las altcoins. El dinero ahí no ha salido, tanto esperando el alciso seguramente, y ahí veremos un desplome de esto seguramente. Pero volvió a entrar dinero acá, o entró menos acá de lo que entró en Bitcoin, ¿sí? Si queremos verlo de esa manera. Recuerden que de Bitcoin, una vez que llega, debería suceder que llegue a los máximos, después de ahí se pasan en general a Ethereum, y después de ahí cae el dinero en las altcoins, ¿sí? Ese es el camino normal o habitual que hizo en todos los ciclos. Acuérdense que al principio de año habíamos visto que se había salteado Ethereum, habíamos ido directamente de Bitcoin a altcoins, y Ethereum se había retrasado, y en el transcurso del año fue recuperando la posición, ¿no? Así que es interesante también de ver eso. Estábamos en precios de 110 y teníamos el índice de medio codicia en 30. O sea, esto es espectacular, ¿sí? En miedo, y estábamos en $110.000. Nada, esto es compra, ¿sí? De vuelta. Y si hubiésemos caído en más miedo, en miedo extremo, más compra hubiese sido. Con lo cual acá los indicadores dicen que esto sigue, ¿no? Todavía no llegamos al techo, a los máximos del ciclo. Respecto a los soportes y las medias, yo acá, este gráfico traje un poquito más así con las medias, traje de 20, de 50, de 100 y de 200. Estas son velas diarias, ¿sí? Fíjense cómo había caído por abajo de la media de 200 ruedas, ¿sí? En general, cuando cae por ahí abajo,
es una buena oportunidad de compra, siempre que respete el canal alcista, estemos en tendencia alcista, ¿sí? Son buenos momentos de compra, son buenos precios de compra. Después la recuperó, ¿sí? Vamos a ver si recupera la media de 100, ¿sí? Si ya se posiciona por arriba de estos 112.000, 113.000 dólares, debe ir a buscar para seguir, digamos, con una buena fuerza. Hay que ver ahí el volumen cómo viene, pero debería ir a buscar esos valores, ¿sí? Bueno, una vez que ya vuelva a cruzar la media de 20 o de 50, bueno, veremos con qué fuerza lo hace y hacia dónde vamos a buscar el precio. Yo sigo, esto opinión personal, sigo viendo esa ventana hasta el 15 de noviembre, como dije hace un par de semanas, del 15 de octubre al 15 de noviembre. Bitcoin históricamente hizo los picos en noviembre, históricamente, o por lo menos los últimos 3 ciclos. Yo sigo viendo esa ventana para Bitcoin del 15 de octubre al 15 de noviembre, que llegue a en ese rango a los máximos. Para mí estaría dentro de la normalidad. Obviamente, mi visión, capaz que si llega a 129, 130, 135, ya son buenos puntos de toma de ganancias, ¿sí? Ir trayendo un poco el barrilete, los que quieran tomar ganancias o, digamos, después posicionarse para después empezar a comprar a precios más bajos cuando venga el bear market. Podés tomar ganancia, podés tomar un 50% de ganancia, un 30% de ganancia y dejar correr un poco, también puede ser, pero no se duerman con eso porque hay que ver con qué fuerza viene. Eso es lo que esto es opinión personal, me puedo equivocar obviamente y se puede ir a 200.000, sería espectacular, pero porque la baja después va a ser menos, o sea, si después cae a 100, cayendo a un 50%, lo cual sería bastante positivo, y comprar ahí en 100 para después volver a ir para el lado del bull market los próximos 3 años. Así que, bueno, esto como un gráfico a monitorear. En una perspectiva más de largo plazo, lo que siempre miramos, fíjense, se la está bancando bastante, ya estábamos como hacía 5 meses, creo, si no me equivoco, 5 o 6 meses, que estamos por arriba de los 100.000 dólares. Eso es una locura, es espectacular. Fíjense cuando había ido a los 10.000, cuando estaba por abajo de 10.000, esta línea es de la de los 10, esta es la de los 100 y esta es la del millón. La buscó y enseguida la perforó para abajo, no se pudo sostener mucho hasta un tiempito, después la volvió, también se fue para abajo. O sea, acá era todo minorista. Acá era mucho más volátil todo el mercado. Pues en el 2024, por esta zona, ya empezaron a entrar los ETF más fuertes, los de Estados Unidos, más llegando acá empezaron las empresas, y veremos a ver que hagan el aguante ahí en los 100.000, si las empresas siguen comprando todo lo que salen. Hubo muchas ventas, los que más estuvieron vendiendo fueron las ballenas, ¿sí? Estuvieron vendiendo, pero después en estos últimos días volvieron a recomprar, ¿sí? Sale, ¿viste? Juegan ese jueguito, pero ya no les está saliendo tan bien como les salía antes con el retail, porque ahora te compran las empresas, todo lo que largaron las ballenas se lo compraron las empresas, y la empresa no te lo van a largar más, no se asusta con el retail. Entonces, por eso pienso que el bear market o la baja de mercado no va a tener el mismo peso, la misma caída que tuvo años anteriores. El último año cayó un 77%, para mí eso no va a suceder. No creo que vaya más de un 60% de caída con toda la furia desde el máximo. Vamos a ver dónde terminamos el máximo. Y para mí no va a caer abajo de 75.000 dólares. Estas proyecciones después las vamos a agarrar en un año, vamos a ver si tuve razón o no. Pero bueno, es lo que yo veo en base a los números, en base al análisis. Lo que es Ethereum, lo mismo. Ethereum no va a arrancar hasta que no arranque Bitcoin, así que no hay que desesperarse. Son zonas de acumulación, si uno quiere, no pasa nada en toda esta zona. Hasta que Bitcoin no vuelva a los máximos, Ethereum no va a romper. Yo creo que lo va a hacer. Para mí también buenas zonas de venta son 5.500 dólares por ahí, superando el máximo anterior ajustado por inflación. ¿Sí? 5.500, semillas es un golazo. ¿Se puede ir a 10.000? Quizás, no lo sé. Pero prefiero, nadie se hizo pobre tomando ganancia, ¿no? Así que ojo con la codicia, ojo con la ambición.
si compraron, sepan a qué precio van a salir, eso es lo más importante siempre. Cuando uno compra, hay que saber a qué precio va a salir, que no nos ganen las emociones. Y saliendo escaloradamente también está bueno, porque de última, el último pucho, el último 10%, 20% lo dejas correr y a donde sea, y bueno, ahí después vas poniendo los stops o vas vendiendo. Pero bueno, sepan que después corrige. Respecto a nuestra estrategia de Dollar Cost Average, DCA, en Bitcoin, que la empezamos el 10 de julio del 2024, $50 todos los martes, hicimos 66 compras, utilizamos 3.350 USDT. A la fecha, con esa caída que tuvimos, nos está reportando un 28% de ganancia, y lo más importante que siempre le digo es, acumulamos 3.866.908 satoshis a un precio de $86.631, ¿sí? Por Bitcoin. ¿Sí? Así que un lindo precio de compra. Fíjense cómo toda la semana fue creciendo. Tuvimos alguna que otra baja. De hecho, este número estaba en 45 la semana pasada. Bueno, nos comimos la baja, compramos más barato. Esto es como algo para tener, ir acumulando a largo plazo, en la baja, en la compra, en un bear market, en un bull market, siempre compra. Esto lo vamos a hacer constante hasta que, no sé, tengamos la suficiente dinero para no trabajar más, si se quiere, ¿no? La cartera de staking, lo mismo, bueno, tuvo su baja acá porque bajaron, obviamente, Bitcoin y Ethereum, pero bueno, seguimos, recuerden que esto es esta distribución, hicimos, a modo de ejemplo, se va, si hubiésemos comprado $100 y lo hubiésemos reinvertido los intereses a lo largo, desde junio del 2020, estaríamos en $863, ¿sí? Nada, es otra forma de tener una aproximación sana al mundo cripto, ¿sí? A entender su volatilidad, a ir cobrando un flujo todos los meses, ir palpándolo más profesionalmente y no tanto timba, financiero, todas las pavadas que mucha gente escucho que habla del mundo cripto, o que tuvo un mal approach queriéndose hacer los traders, o no sé, escuchando narrativas que la verdad no llevaban a nada. Entonces, hay mucha gente que se quemó, y para esa gente hoy es mala palabra, cripto, o es toda una timba, o esto, como también sucedió con las acciones, en su momento, con los bonos, que todo es una timba. Para gente ignorante, todo es una timba, ¿no? Pero bueno, ni nada es seguro, tampoco todo es una timba. Hay que hacerlo de forma profesional, así como uno, siempre digo lo mismo, si tiene un problema legal va a un abogado, tiene un problema impositivo va a un contador, si tiene un problema psicológico va al psicólogo, si tiene un problema de salud va al médico. Bueno, si quiere manejar dinero profesionalmente, va a un asesor financiero, va a una persona que haya estudiado o que tenga experiencia en mercados financieros, y listo. Pero bueno, eso en general no está muy divulgado, y me parece que, y todos por ahí pecamos del ego, de decir, no, yo puedo invertir, yo puedo hacer esto. Hay un montón de cuestiones que llevan a la experiencia y llevan al conocimiento, al estudio, a la dedicación, a las horas, a que no es tan fácil, y no por nada existen asesores financieros, y es muy psicológico todo. Entonces, me parece que el rol es muy importante. Respecto al tema de los préstamos, que siempre me gusta recalcarlo, que se puede tomar dejando Bitcoin en colateral, se toman créditos, que esos créditos hay que saber gestionarlos, ¿sí? Que la gestión es muy simple, que ahora se la voy a... Va, muy simple. Con nuestro acompañamiento, o ustedes cuando acompañan clientes o lo que sea, es muy importante llevarlo al pie y entender cómo funcionó históricamente esto, que la mayor diferencia histórica entre el spot y el precio realizado a la fecha fue $16.000. ¿Y a qué vamos con esto? O sea, esta diferencia de acá, esto rojo que ven acá, esta caída fue de $16.000 entre el precio realizado de los últimos 6 meses, al precio al cual se compraron y vendieron todos los Bitcoin en los últimos 6 meses, con el precio spot, el precio de ese día. La mayor diferencia fueron $16.000. ¿Qué sucedió en esta caída? Llegó a ser de 4.500, no, perdón, $6.000 fue la diferencia que hubo entre el precio realizado de los últimos 6 meses y el precio spot, ¿sí? $6.000. O sea, esta partecita de acá
fue $6.000. O sea, muchísimo menos que esta partecita de acá histórica. Por eso, nuestra estrategia o nuestra gestión del crédito tiene que respetar, o debería respetar estos parámetros que nos dan la tranquilidad de apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilos, ¿sí? Entonces, el precio realizado a la fecha está en 113.200, ¿sí? Que es la línea roja, o sea que el mínimo sería 97. Para evitar posibles liquidaciones de préstamos, deberíamos tener nuestro precio de liquidación por debajo de los 92.000. Fíjense que a cuánto llegamos, a 102.000, la caída fuerte, 102. Nosotros hubiésemos estado parados en 92.000, ¿sí? Ahora, si sigue de 102, después hubiese seguido caído a 98, a 97, bueno, tenemos que ir ajustando ese, o agregamos más garantía, o reducíamos la deuda del préstamo, ¿sí? Pero siempre tratando de respetar esos $20.000 de diferencia entre el precio realizado y el precio a la fecha. Salvo que, obviamente, suceda que de golpe se rompa este histórico. Esto fue histórico. Esta diferencia, la máxima que hubo entre el precio realizado de los últimos 6 meses y el spot. ¿Sí? Salvo que se rompa este parámetro y vayamos por alguna, o sea, algo eventual, bueno, ahí sí, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay que ir haciendo el seguimiento. No necesariamente tiene que ser extremo, sino ir revisándolo para saber, che, ¿cuánto está el precio? Tanto, listo, estoy tranquilo, estoy en 92, mi precio de liquidación, continúo con mi vida y me olvido. ¿Sí? Es un poco ese ejercicio. Acá fíjense que depende, obviamente, la tasa a la cual toman los préstamos y qué garantía dejan. Fíjense cómo tienen acá precio de liquidación de casi $31.000, a una tasa del 10% tenías precios de $62.000, o sea, súper cubiertos, inclusive a tasas del 13,5 estabas en 82.400. O sea, súper cubierto, porque así es como se gestiona, digamos, con parámetros y ¿cómo decirlo? Con cobertura, si se quiere, o con no me sale la palabra ahora, de margen de seguridad. Ahí está, como Warren siempre lo dice, con margen de seguridad hay que operar. Entonces vos te pones con un buen margen de seguridad, dormís tranquilo, ¿sí? Las bandas de Bitcoin las tenemos. La banda de abajo en 54.264, o sea, salvo que pase un problema en la industria cripto, que haya algún FTX de algún momento, o haya alguna estafa gigante que destruya el sistema, que ya obviamente pasado lo de FTX se resolvieron miles de temas de seguridad, salvo que pase algo así, jamás vamos a volver a ver al precio de Bitcoin por abajo de los 54.260. ¿Sí? Esto es otra de los datos que podemos ver. Jamás. Salvo que pase algo fuera propio de la industria, ¿sí? El precio en este caso estaba en 108 y la banda superior estaba en 203.000 ya. Ya está en 203.000. Si este gráfico se repite, estamos hablando de, fíjense, cada vez que el precio spot toca la banda, que hace máximos, bueno, para tocar acá, si se repite, un máximo va a tener que estar en 200 y piquito. Ya empezamos a ver precios ya bastante fuertes, ¿sí? Este índice, o sea, y también a lo que vamos es, no me está marcando máximos, ¿sí? Este indicador no me marca máximo, estamos lejos de ver un máximo. Pasamos al Market Value, Realized Value, Z-Score, que te marca también esa relación entre el valor de mercado con el valor realizado, ¿sí? El precio realizado, y vemos que ese ratio, cuando superó los 4 puntos, más o menos, que es por acá, nos marcó máximos de precio. O sea, las últimas veces marcó siempre los máximos. Fíjense dónde estamos ahora. Pero ni cerca de los máximos, ni cerca de que esto haga ping y se vaya para acá. Esto también lo vamos a ir monitoreando. Sí tiene una tendencia alcista, pero lejos también. Estos son algunos de los indicadores, hay más de 30 y ninguno está marcando nada. Y traigo a colación de vuelta este gráfico por esto de los aranceles, porque Trump sale un día a decir, voy a ponerle el 100% a China, a los chinos, después dice, no, me equivoqué, está todo bien con Xi Jinping, y empieza y dale, y va. Que también es una manipulación, la verdad que no está bueno que sucedan esas cosas, está bueno que uno entienda cómo funciona Bitcoin y no se asuste por estas cosas, que es lo que un poco tratamos de pregonar desde acá. Y ver y por eso vuelvo con este gráfico, lo hemos visto hace algunos cuantos meses,
donde, o en la anterior caída, que fue cuando arrancó con los aranceles, donde todo evento geopolítico es oportunidad de compra. En cuanto se recuperaba Bitcoin, en cuanto se recuperó el oro, y en cuanto se recuperaba el S&P 500, para los que no lo hayan visto, en 10 días o en 60 días, en 60 días ya tenías todos estos eventos, cuando fue lo del carry trade del yen, cuando fue la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos, el Silvergate y un par más, que cayeron. Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania también, las elecciones del 2020, el cambio de Election Challenge, no, ¿cómo se llama? Tipo balotage de 2020 de Estados Unidos, o las elecciones de Estados Unidos, lo del COVID, la escalada de Irán contra Estados Unidos, que esto fue en el 2020. Bueno, cada evento geopolítico, acá podemos agregar este de los aranceles, seguramente alguno lo va a hacer este gráfico, y a ver en los 10 días siguientes cuánto recuperó de la caída Bitcoin, el oro y el S&P 500, y después en los 60 días. Entonces, en 60 días Bitcoin siempre, cualquier evento geopolítico, lo superó y creció y recuperó la guita. El oro también, aunque acá le costó un poquito más de 60 días, y en S&P 500, salvo en lo demás recuperó también rápido. Entonces, cada evento geopolítico no hay que asustarse, siempre que estemos en tendencia alcista, que veamos los indicadores, que veamos que no hay nada fuera, es oportunidad de compra. O sea, son precios para aprovechar. Y que vimos, que estuvo acá, fíjense que fue a buscar el piso del canal, vuelvo un segundo para atrás acá, o sea, tocó el piso del canal y se fue, o sea, si no lo rompía, si no lo rompe, es una buena zona de compra. Después veremos si llega al techo o si vuelve a posicionarse en los máximos. Acá testeó el techo en su momento, acá también lo testeó, ¿sí? El techo del canal, que arrancó acá en marzo, lo testeó, después, bueno, acá también lo volvió a testear, acá no llegó, se fue para abajo, y bueno, veremos a ver si lo testea. El techo lo tenés en 149, más o menos, 149, 150. Veremos cómo sigue eso. Pero bueno, para recordar un poquito el tema de los eventos geopolíticos. Y otro dato más interesante que también lo saqué, esto me parece que lo vi en LinkedIn, no me acuerdo, porque sigo bastantes personas, y entonces dice, de 50 correcciones mayores, ¿sí? O sea, un 10% o más, 28 fueron leves, de 10% a 30%, correcciones de Bitcoin, ¿no? De precio. 11 moderadas, de 30 a 50, 7 severas, de 50 a 80, y 4 catastróficas, que fueron más de 80% de caída. Eso da 3,6 correcciones por año, cada año. Las caídas no son la excepción, son el estado natural de Bitcoin. O sea, sabemos que va a caer Bitcoin. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo gestionamos esa emoción de levantarnos y decir, che, cayó 20%, cayó 30%? Bueno, eso es, con el tiempo en Bitcoin, te vas curtiendo de eso. A mí no me asustan caídas. El otro día decía, no sé, se destruyó el SP, que no sé, había quedado 3%. 3% para nosotros es un chiste. Pero fíjense, el 93% cayó en el 2011, 87% en el 2013, 84% en el 2017 y 77% en el 2021. ¿Sabés cuántas veces no se recuperó? 0. Siempre se recuperó. Dice, pero el dato real es otro. 56% de las correcciones fueron leves, o sea, más de la mitad fueron leves correcciones. Solo 8% de las correcciones fueron catastróficas. Lo más irónico, la gente no pierde por las caídas, sino por el apalancamiento. Otro dato interesante. No puedes competir con instituciones usando 50X porque ya es tarde. O sea, la gente que dice, no, me voy a apalancar por 50 porque ya estoy recontra tarde, se me pasó el tren, necesito recuperar el tiempo perdido. Bueno, ahí es donde meten palanca, y bueno, eso no es trading, es apostar contra las probabilidades. Cuando llegue la corrección, número 51, hubo 50, cuando llega a 51, lo que va a llegar, la pregunta no será si Bitcoin se recupera, será, ¿seguirás ahí para verlo o ya te habrás quemado? ¿Tú cómo lo ves? En fin, simplemente otra corrección más. Bueno, y acá lo hace en un grafiquito, 14 años de correcciones de magnitud. Pareció interesante reflexionar sobre eso, para verlo, pues siempre hay que verlo en perspectiva. Es como, no sé, el SP 500 o el Dow, que siempre se recuperaron, siempre el ser humano va para arriba. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, empieza a pasar más tiempo en el mercado, empieza a conocerse más uno, porque es muy emocional todo esto, sabe que después el tiempo recompensa.
y sobre todo si uno está parado en activos de calidad, como es Bitcoin, ¿no? Entonces, traje estas cosas que me pareció interesante para reflexionar en la semana. Y nada más. Ahí llegamos. Tampoco lo quería hacer muy extenso.